contacto con la unidad operativa o en este proceso de trasladarse contagia hacia otras personas. Licenciado, y esto nos ha dado una importante medida de contener la pandemia, ya que al quedarse en su domicilio le hemos de hecho capacitado a la familia, al paciente para que tome las medidas de bioseguridad y se quede en casa, y de alguna manera logramos monitorear y controlar, y la mayoría de pacientes, gracias a Dios, han ido saliendo favorablemente. ¿Qué está pasando con los casos ya confirmados de contagio que no presentan síntomas graves? ¿Cuál es el procedimiento, el protocolo que se está manejando? Nosotros en principio han ido cambiando, son 14 días del APO, que es el aislamiento obligatorio. Luego se aumentaron hasta 28 días que tienen que permanecer aislados. Estas personas han evolucionado favorablemente, han presentado ciertos síntomas leves. Recuerde usted que cuando iniciamos la pandemia lo que se decía es que es un proceso respiratorio puro, es decir, que teníamos gripe, moquera, congestión nasal, dolor de la garganta. Era lo que al inicio se mencionaba. En el momento actual los síntomas inclusive han cambiado. Hay pacientes que presentan pérdida del olfato, pérdida del sabor, y de alguna manera otros pacientes han debutado con diarrea, que es un síntoma totalmente diferente a un síntoma respiratorio, pero que es un síntoma que permanentemente hay que ser observado, hay que ser alertado para pensar en que puede ser un paciente COVID-19. Es decir, lo mejor es dudar de que puede ser. Lo peor es tomarlo algo así a la ligera y decir, no, no, es simplemente una indigestión o algo así pasajero y ya pasará. Vamos a compartir con usted, doctor, algunas preguntas que nos hacen a través de nuestra página de fanpage de la transmisión en vivo y directo. Nos dice un seudónimo, Caballero Negro, el dueño de esta cuenta, dice, ¿qué se sabe de en Las Guardias? ¿Hay personas contagiadas o no? Nosotros, licenciado, hemos acudido a todos los lugares en donde nos han informado que existen pacientes con problemas o que presumimos que son COVID. En todos los lugares hemos estado, de hecho en todas nuestras unidades operativas han estado permanentemente monitoreando a aquellos pacientes que pueden presentar COVID. De hecho, la desesperación, el susto, nosotros entendemos de las familias y tratamos de llegar lo más pronto posible. Hemos rehabilitado la mayor cantidad del parque automotor. De hecho, en algunos lugares nos han colaborado, como el GAD parroquial de San Pablo, como el GAD parroquial de Balsapamba. Todos los GAD parroquiales se han empoderado, han trabajado permanentemente. Todas las autoridades en los COEs, tanto San Miguel como Chimbo, son autoridades que han estado permanentemente trabajando y nos han apoyado. El cuerpo de bomberos, cuando hemos necesitado, ha trabajado con nosotros. Los compañeros mismos han utilizado sus vehículos para salir a visitar a muchos pacientes, y ha sido un trabajo verdaderamente titánico, un trabajo que es digno de felicitación a todos mis compañeros. ¿En Las Guardias hay o no hay casos? Nosotros hemos acudido a un llamado, hemos tratado de tomar la prueba y emitiremos una disposición o un resultado cuando ya las pruebas estén, en el caso de Las en Guardias. el caso de que mencionamos. A ver, ¿qué nos dicen? En el caso de San Pablo de Atenas, doctor Albán, ¿existen casos positivos en San Pablo de Atenas? Sí existe, no lo podemos negar. Es un caso que está controlado, que tuvo una muy buena evolución, que ya va a ser dado de alta, que esté en buenas condiciones. Y lo otro, ¿no? El mensaje radial, el mensaje de Radio Espacio ha sido muy importante, ¿no? Es decir, hay un jingle que sale producido por el COE cantonal, en el cual se menciona, dice, si alguien tiene COVID, no lo discrimines, mejor trata de apoyar a tu vecino, a tu familia, que si se encuentra en estas condiciones, a lo mejor el día de mañana podemos ser todos. Muy bien. ¿Qué más nos preguntan por acá? Vamos básicamente a evacuar porque esta es una situación de que hemos acumulado preguntas, doctor Albán. Licenciado, buenas noches. ¿Podría realizar 2 consultas de todos los casos positivos hasta el momento? ¿Cuántos ya están recuperados y cuántos están en tratamiento? Ya que el señor alcalde de San Miguel en una entrevista el 2 de junio dijo que hasta ese día el 99% estaban recuperados, es decir, hasta ese día eran 24 casos
Y por último, si ya los exámenes se están haciendo en los laboratorios de la Universidad de Bolívar. La segunda parte yo sé que todavía no. Así La es. primera. La mayoría de casos se han recuperado. Recuerden ustedes que de alguna manera tenemos este derecho a la confidencialidad. La mayoría de casos se han confirmado, se han recuperado. Yo podía hablar de más del 90% porque cada momento estamos descartando casos y otros casos estamos dando de alta. Entonces, ese tipo de información es importante tenerla. Es decir, a mí me gustaría hablar más de los recuperados que de los complicados, porque la mayoría de pacientes, gracias a Dios, se han recuperado. Y esto nos ha dado una tasa de altísima satisfacción para nosotros quienes hemos estado trabajando permanentemente en este tema de la salud, ¿no? Yo, vea, licenciado, hay gente que podrá decir todo del sistema de salud, podrá decir muchísimas cosas del personal de la salud, pero cuando uno siente que se va a visitar a un paciente en estas condiciones, solo ahí siente la adrenalina que corre por el cuerpo también, ¿no? Es decir, nuestros compañeros son madres, son padres de familia, son personas también que tienen familias vulnerables, que tienen enfermos en sus casas y con una bendición el momento de salir a este trabajo en los diferentes lugares también van empoderados de esta petición divina de que tampoco les pase nada. Una consulta de cajón que es una preocupación de los sanmigueleños. En el hospital de San Miguel, de la ciudad de San Miguel, ¿hay casos que se están atendiendo por complicaciones con el COVID? No, licenciado, nosotros tenemos un hospital que no es COVID. De hecho, nuestro hospital de referencia es el Hospital Alfredo Noboa Montenegro, en el cual ha habido una ocupación del, podríamos decir, el 20% de pacientes COVID. En San Miguel no tenemos nuestro hospital no está ocupado por pacientes con problemas de COVID y de hecho estamos realizando una permanente atención de nuestros servicios de salud en lo que es vacunación, control del niño sano, control de enfermos crónicos, atención ginecológica, atención obstétrica y de aquí a poco ya brindaremos las medidas de seguridad permanente para comenzar a atender los casos odontológicos. De hecho, lo hemos estado haciendo la atención a aquellos casos de emergencia en el tema de odontología también. Un asunto que también se está distorsionando en cuanto a la información que se da por parte de las diferentes instituciones que manejan las cifras. ¿Cuántos casos COVID de esos que usted nos ha mencionado están en San Miguel? Los que están en San Miguel son relativamente pocos, la mayoría son reportados de otros lugares y la mayoría han tenido también una buena evolución. Nosotros les revisamos en el sistema y ahí confirmamos en el lugar en donde se encuentran, porque es parte del trabajo. ¿Están, por ejemplo, dónde, doctor? Están, por ejemplo, en Quito, están en Ambato, están en Guayaquil, están en Loja también, ¿no? Es decir, imagínense que nos suban a nosotros un caso que está en Loja y que de hecho aumenta nuestra cantidad de pacientes que tengamos acá, ¿no? Es decir, si nosotros relativamente quitaríamos todos esos pacientes, relativamente la cantidad de casos sería a menos de la mitad. Muy bien. Entonces, doctor, una cosa que también es importante, ¿cómo está manejando el Hospital de San Miguel el tema de bioseguridad dentro de las instalaciones? Nosotros hemos venido trabajando desde el primer día en algunas cosas. Hemos venido trabajando en el tema de la desinfección junto con el COE cantonal. El señor alcalde ha proveído todo lo que es el amonio cuaternario, las bombas de fumigación, sus equipos de fumigación para fumigar permanentemente nuestro hospital. Recuerde usted que no es fácil también manejar un tema de fumigación por el tema de que algunos pacientes también pueden tener algún tipo de alergia, algún tipo de molestia a este tipo de sustancias. Tratamos de hacerlo en la hora en que lo podemos. Al principio la gente no entendía, ¿no? Pero en el momento actual ya. Lo otro, hacemos desinfección permanente con cloro, es decir, permanentemente estamos desinfectando todo lo que son las áreas. Tenemos una desinfección con gel al ingreso al hospital, es decir, los guardias quienes ingresan al hospital les proveen de gel a las personas que entran a nuestro hospital o que buscan nuestros servicios y de hecho hemos tenido que reorganizar todo lo que era antes el servicio de salud. No recuerde que antes íbamos muchísimos
muchísimas personas por alguien que había sufrido un accidente o estaba enfermo y entrábamos prácticamente todos hasta el fondo, ojalá a verificar qué es lo que pasaba. En el momento actual, quienes hacen el servicio de guardería, que es una guardería contratada, externalizada, ellos tienen sus disposiciones y les pedimos que por favor también la ciudadanía entienda en el momento en el que estamos, ¿no? Es decir, si un guardia me pide que en el pediluvio me ponga los zapatos porque tiene cloro y que tengo que esperar un momentito para ponerme un poquito de gel, acomodarme, pasar por el túnel de desinfección, entonces tengo que cumplir estas pequeñas indicaciones porque es en bien de mi salud y es en bien de mi familia. No solamente pensemos un poco egoístamente en que a mí no me va a pasar nada o yo voy a salir de esto bien. No, pensemos que es una enfermedad que puede ser terrible en algunas circunstancias y de hecho tenemos que tomar estas medidas de bioseguridad que son muy importantes para mantener de alguna manera en los casos que hemos mantenido, licenciado. Si la mayoría de casos están afuera, los que nos quedan son relativamente pocos. Muy pocos. ¿Cómo Sí, está esto tan famoso de la curva de crecimiento de los contagiados? Que mucha gente habla de la curva, pero no sabe ni siquiera de qué se trata. No sé si usted nos explica un poco y cuál es la condición que hoy el distrito Chimbo San Miguel está en cuanto a la curva de contagios. Una curva es como todas las curvas. Unas son más pronunciadas, unas, a ver quiénes conducimos, podemos tener esa similitud. Una curva tiene eso, ¿no? Es decir, un lugar en el cual el vehículo tiene que regresar y unas son muy pronunciadas y otras son más alargadas y otras pueden ser más tenues. Pero de alguna manera, si nosotros tomamos algo tan sencillo como cortar una naranja por la mitad y ponemos bajo la mesa esta naranja, podemos tener una curva, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos en el ascenso, en la parte de la subida, llegamos a la parte más alta de la media naranja y de ahí procedemos a bajar. Yo diría, licenciado, esperemos esto depende del comportamiento de la ciudadanía también, ¿no? Yo diría que estamos en una época de meseta que nos hemos mantenido durante mucho tiempo y sí es verdad, comenzaron a aparecer otros casos por esta circunstancia que le acabo de comentar, pero yo me atrevería a decir que nos hemos logrado mantener gracias a todas las personas y al esfuerzo de todos, porque este no es un esfuerzo solo mío, este es un esfuerzo de todas las autoridades, de jefaturas políticas, los jefes políticos empoderados, tanto de Chimbo, de San Miguel, un saludo al ingeniero Velastegui, al abogado Ángel Gaibor, que son personas que le han puesto el pecho a las balas, como dice la gente, ¿no? Es decir, este tema de salir a las calles y decirle tiene que retirarse, tiene que, no, esta hora no es de circular su vehículo, eso causa molestia en la población, pero hay que entender que estamos en un momento que tenemos que aprender a escuchar y a observar todas las recomendaciones para no tener complicaciones fatales. Doctor, las recomendaciones a la población, hablamos, por ejemplo, de quienes sospechen, de quienes estando en su domicilio comienzan a sentir o a tener los síntomas del contagio del coronavirus. ¿Cómo proceder o cómo se debe proceder cuando tenemos esta circunstancia en los hogares o con nuestras personas? Bueno, lo más básico, licenciado, es tomar en cuenta que usted tiene un servicio de salud que está permanentemente preocupado por usted. Eso es lo más importante. Y la empatía con el servicio de salud. Muchas cosas se habrán podido decir antes. Nosotros hemos optado por un cambio de tratamiento que usted debe haber visto reflejado en la población. Es decir, hay mucha población que está contenta de nuestros servicios de salud y ahí está el trabajo. O sea, yo no tengo que decirlo, estamos trabajando y tuviéramos una tasa de letalidad altísima. No es así, ahí están las cifras. Este es un trabajo en conjunto con todas las personas que lo hemos venido realizando, desde los bomberos, desde la persona que ha estado en el mercado. Tenemos experiencias como tan bonitas y tan importantes, licenciado, como que en el mercado se organizaron, como que don William Guamán, que es el presidente de la asociación en el mercado, en San Miguel de Bolívar, está peleando permanentemente para que sus afiliados, para que sus personas que trabajan en el mercado estén con sus prendas de protección, con un túnel de desinfección, organizado la entrada, organizado la salida, tratando de cambiar los comportamientos permanentes de la gente que realizaba el comercio. Entonces,
Todas estas personas permanentemente han sido capacitadas, todas las personas hemos tenido que trabajar para que sean permanentemente informadas de cómo realizar, de qué hacer. Nuestros técnicos de atención primaria han estado trabajando en el campo permanentemente, nuestros EAIs, nuestros equipos de atención primaria han estado trabajando permanentemente en el trabajo y informando y capacitando que si un paciente tiene una condición de fiebre, si un paciente presenta tos, presenta rinorrea, si presenta un paciente que se le falta el olfato o presenta una diarrea y fiebre, hay que comunicarse con la unidad operativa que se encuentra más cercana. En este caso, en la cabecera cantonal, a través de el Hospital Básico San Miguel, y nuestros equipos acuden hacia el domicilio para examinar a estos pacientes. Esta ha sido una muy buena técnica. Un poco lo que hicieron en las grandes ciudades como Guayaquil y otras ciudades que han tenido muy bajos índices de contagio, en que el servicio de salud, pese a que nosotros corremos riesgo como equipo de atención primaria en salud también, de acercarnos a la población o ir hacia un paciente contagiado, o un posible contagiado, hemos llegado y hemos tratado de brindarle la atención que se merece, ¿no? Es decir, muchas veces hay pacientes que solo han estado estresados, desesperados, porque su condición o porque estuvo junto a un amigo o viajó en un bus o cosas por el estilo, o alguien se hizo una prueba rápida y salió positivo y dice, no, pues yo ya tengo, y no recuerda que la prueba madre es la prueba de PCR y luego que resulta que la prueba PCR fue negativo, es decir, entendemos la desesperación, por eso es que nuestros psicólogos han estado permanentemente trabajando, monitoreando. Hay mucha gente agradecida de que les hemos contactado permanentemente a través de nuestros psicólogos. Hay mucha gente que ha caído en ansiedad, licenciado. Hemos visto muchísimo nivel de depresión, de ansiedad, de desesperación en la población. Sentirse que puede tener una enfermedad y que al lado suyo su padre es un hipertenso, que su madre es una diabética, que su abuelito está enfermo, o que una persona es vulnerable por una condición de salud, todos nos ponemos a pensar. Pero en sí, doctor, ¿qué hago? Germán Jarrín tiene síntomas. No, pues si usted se enferma, me llama a mí. Ya, como siempre lo ha hecho. Sí, sí. Ya. En el caso ya... Si se enferma el suco. De un ejemplo, ¿qué tiene que hacer el ciudadano? Sí, lo ideal es que nos contacte a nuestra unidad operativa, ya. A nuestros teléfonos o de cualquier forma. ¿A través del ECU 911? A través del ECU 911, no hay ningún problema, nos contactan y nosotros vamos al domicilio, tomamos contacto con la familia, con el paciente y le explicamos lo que pasa, ¿no? Es decir, hay muchos y muchos casos, ¿no? Hay pacientes que dicen, vea, yo tengo fiebre durante 30 días. Posiblemente no va a serlo, pero ese paciente está desesperado y no quiere salir al centro de salud y no debe salir al centro de salud o no quiere ir donde otro médico particular y dice, ¿qué hago? Para eso están nuestras unidades operativas, como lo hemos venido haciendo durante estos 4 meses dura que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Posiblemente nosotros le apuntamos, yo no sé si es que le apuntamos muy bien o le apuntamos muy mal, pero nos ha tocado administrar este tiempo la salud que ha sido fuerte. Que ha sido muy fuerte y que de hecho nos ha tocado enfrentar muchísimas cosas, que ha sido fuerte, pero bueno, aquí estamos todavía luchando, peleando y trabajando y cada día mejorando, ¿no? Hemos hecho muchas cosas, hemos contratado 3 médicos más para darle una mejor respuesta a la población, es decir, hemos tratado de que sean médicos de acá, como siempre fue la promesa y el compromiso que hemos hecho con usted, de que cuando estemos en alguna nominación, en algún cargo, en alguna gestión, tratemos de contratar personal de acá y en ese proceso nunca hemos cambiado, ¿no? Es decir, nuestras ideas, nuestra forma de pensar no va a cambiar porque estemos en este cargo, momentáneo, por supuesto, ¿no? Ni nos crece ni nos eleva, pero hemos estado trabajando permanentemente junto con el doctor Liberty Valladares, que ha estado permanentemente trabajando con el hospital, ha estado haciendo gestiones, muchísimas gestiones, para tratar de llenar ya la capacidad máxima de especialistas que permanentemente necesitamos como un hospital básico. Hemos repotenciado el parque automotor, hemos estado en el proceso de adquisición de medicamentos, que ha sido un tema muy difícil. Recuerde que el país está pasando muchos temas a nivel político, a nivel
a nivel nacional e internacional. El tema de traer medicamentos, la materia prima, la mayoría de la materia prima viene de afuera, entonces nos ha causado desfases también, pero ya hemos estado repotencializando todos estos requerimientos de los diferentes lugares. De aquí a poquito ya estamos para llenar todas las pocas farmacias de los centros de salud que nos faltan por completar. El fin de semana, ve el agradecimiento a todos los compañeros que trabajan en bodega, los conductores, que hemos estado permanentemente entregando, inclusive el fin de semana pasado, la medicación para que tengan aquellos pacientes que requieren de muchos medicamentos y que entendemos que no estamos en una buena condición económica y que ayudarle con los medicamentos es importante. Doctor, buenas noches, licenciado. Sí, el doctor podría explicar del nuevo síndrome que está dando a los niños y cuáles serían los síntomas. Bueno, es un síndrome nuevo, es un síndrome inflamatorio, es una especie de vasculitis. Este síndrome debuta con fiebre y de hecho está en pacientes menores de 19 años de edad. Debutan con mucho dolor, con mucha fiebre y hay que estar pendientes de este nuevo síndrome que ha sido una tras otra, ¿no? Primero el COVID y ahora este síndrome. Igual estamos ¿Tiene trabajando. relación con el COVID-19? No son dos diferentes, pero lamentablemente han coincidido, ¿no? Son estas cosas que a veces coinciden y que hacen que las personas digan, él se equivocó, no me dijo la verdad. Es que son síntomas totalmente diferentes, pero sí hay síntomas que son muy claves, ¿no? Es decir, si alguien pierde el olfato, pues hay muy pocas condiciones en las cuales un paciente puede perder el olfato. Entonces, lo que rápido se nos viene a la cabeza a los médicos es un paciente que tiene COVID. Si pensamos que es un paciente que tiene fiebre muy alta, si es un paciente que tiene una tos bastante fuerte, que no es una tos común, decimos sí, es un COVID, ¿no es cierto? Entonces, son estas cosas que nos van apareciendo y que definitivamente cuando apareció la pandemia estábamos en una época de un altísimo índice de lo que son las infecciones respiratorias por el tema de la estación invernal, es decir, estábamos en un inicio de la estación invernal y esto hacía que la mayoría de gente presentaba tos, rinorrea, presentaba algún signo o algún síntoma de origen respiratorio y lógicamente toda la familia se ponía muy tensa, muy asustada. Doctor, nos dicen, licenciado Jarrín, el día de hoy existió una alarma que se produjo en las oficinas de la cooperativa San José Limitada en San Miguel. ¿Qué pasó? ¿Hay algún caso adicional que se podría reportar? Sí, nos llamaron de la cooperativa San Miguel, San José. Perdón, de la cooperativa San José. Estábamos entrando a una emergencia junto con el director del hospital, el doctor Valladares, una sanmigueleña muy reconocida, muy querida acá en San Miguel de Bolívar, sufrió un accidente terrible. Era un accidente de verdad terrible. Entonces estábamos ocupados en eso y también tratando de solucionar. A veces son 2, 3, 4, 5, 6 cosas que pasan al mismo tiempo. ¿Qué pasó con este paciente? ¿Quién fue? Acudimos y fue atendido el paciente y fue solucionado de la mejor manera. Habían algunas informaciones, de hecho en el momento actual usted sabe, todo se le acusa al COVID o todas las gente se ponen asustadas. No tenía nada que ver, así es, no tenía nada que ver, se solucionó felizmente y atendimos, yo creo que en los tiempos requeridos. Quisiéramos hacerlo siempre de la forma más rápida, ¿no? Pero recuerden que también tenemos que cumplir con el llamado a la consola autoriza salir y este tipo de cosas. Son procedimientos que tenemos que cumplir, no son procedimientos que nos podemos saltar. Ok, doctor, buenas noches. Una pregunta para el doctor Albán. Si el personal de salud está realizando algún censo, porque hay personas visitando las casas sin credencial y eso es preocupante por cuanto piden información personal. Esto parece que es no sé si es desde Balsapamba, ¿no? No sé, Javier, usted me manda esa. ¿Hay personas haciendo censos? Nosotros no hacemos censos, nosotros lo que hacemos es un trabajo de dispensarización. La dispensarización es un trabajo que permanentemente lo hacemos para tener una base de lo que sería como un diagnóstico de salud, es decir, en su casa cuántas personas viven,
qué sé yo, 3 adultos mayores, una persona tiene una enfermedad, el otro no lo tiene, hay alguna persona vulnerable, hay una persona con discapacidad. Entonces esto nos permite trabajar y accionar en el tema de muchísimas cosas. Y esta ha sido la respuesta del trabajo que ha venido realizando todo el personal de salud, ¿no? Es decir, tenemos que tener una base para poder decir, a ver, yo tengo, qué sé yo, 2.000 hipertensos y tengo que comprar los medicamentos para 2.000 personas. De estas 2.000 personas, ¿cuántos toman los Sartán de 100? ¿Cuántos toman los Sartán de 50? ¿Cuántos toman Enalapril? ¿Cuántos toman espironolactona? ¿Y cuántos toman otros medicamentos? Los medicamentos que a nosotros nos permite el cuadro básico de medicamentos y el Ministerio de Salud Pública adquirirlos, de hecho tenemos que hacerlos en cuanto haya la disponibilidad, pero para esto tenemos que tener una base, o sea, no podemos trabajar al azar, decir, ¿habrán o no habrán? O sea, sí visitan. Sí, permanentemente nosotros hemos estado visitando. Recuerde que dentro de nuestro modelo de atención es atender a los discapacitados, es atender a las personas de la tercera edad, atender a las madres embarazadas, atender a todo este grupo de personas que necesita salud. Y de hecho yo creo que el trabajo que hemos venido haciendo ha dado los resultados que están ahí a la vista y yo me siento muy agradecido primero de la población que ha respondido como tenía que haber hecho, ¿no? Gracias a todos los amigueleños, a todos los chimbeños que se portaron a la altura. Hay gente que no lo hizo, pues es su responsabilidad. Y a los compañeros de trabajo que supieron llegar y supieron, pese a todas las adversidades, ¿no? Porque hay gente que dice, no venga porque usted vendrá trayendo el COVID. No, pues pongámonos a cierta distancia y conversaremos. Cosas por el estilo que nos ha tocado pasar, que nos ha tocado vivir, que bueno, quedarán en algún momento, ojalá para mencionarlas nada más. Doctor Alban, finalmente agradeciéndole por habernos concedido una entrevista luego de muchas insistencias, doctor. Entiendo que no había la autorización para salir a los medios. Sí, ¿no? sí, sí. Yo Esa he fue la reclamado causa mucho principal. este tema. Usted sabe que la amistad es una cosa. Así es, totalmente de acuerdo. En eso, licenciado Suco, que está haciendo controles, nosotros somos muy maduros en recibir primero el tema de la sugerencia, el segundo, la función que tiene que cumplir el medio de comunicación y tiene que hacerlo, porque esa es su función. Por eso se llama una función de comunicación social. Entonces, los medios de comunicación social a nosotros nos han ayudado y de hecho Espacio ha sido uno de quien nos ha ayudado de forma permanente. Nos han cuestionado, sí, por no venir, eso tiene que ser y no nos resentimos, no tenemos por qué enojarnos, no tenemos por qué tomar otra actitud, no, todo lo contrario. Lamentablemente como funcionarios públicos tenemos que cumplir algunas disposiciones y esta ha sido una de las causas por las cuales no hemos estado permanentemente en los medios de comunicación. Además usted sabe y todos los amables oyentes que me conocen a mí saben que me encanta la radiodifusión porque yo creo en la radiodifusión. Yo mis inicios los tengo de hace más de 30 años en la radiodifusión, en aquellas épocas en que solo servíamos para sacar los discos. Claro. Y en una radio Muele discos, doctor. y en una radio, como dice usted, Radio San Francisco, escuchando al Pato Borja, conociendo un estudio de grabación, un estudio de radio, a quienes nos gusta esta cuestión era una emoción, ¿no? Y lo otro porque creemos en los medios de comunicación, es decir, a ver, quitemos de lado las cosas y pongamos en el espectro y digamos, a ver, hubo la pandemia y quite los medios de comunicación, ¿qué hubiera pasado? Terrible, ¿no es cierto? Hubiera sido terrible. Mucho ha influido las medios Mucho de comunicación. influyeron los medios de comunicación en decir quédate en casa. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, dice hágalo solo vía WhatsApp, hágalo vía solamente redes sociales. Sí, es verdad. Hay un grupo de gente que maneja las redes sociales, pero es un nicho que no puede ser el nicho de todas las personas. Pequeño, ¿no? Y muy pequeño, ¿no? Y tome en cuenta, licenciado, las condiciones en las cuales está ubicada nuestra provincia. Es decir, en muchos lugares no hay señal de internet, en muchos lugares no entran las señales telefónicas, pero la gente sí tiene un monitor para escuchar un programa en el cual le digan a ustedes, mire, así hemos estado en salud, nos están explicando de que estamos bien y tenemos que seguir así y mejorando las condiciones de cuidado, de bioseguridad, de no exponernos, de no exponer a nuestros adultos mayores, de no exponer a las personas que son consideradas vulnerables. Este ha sido un trabajo de los medios de comunicación
A mí no me queda más que agradecerles a todos y en la persona ahorita que nos encontramos a Radio Espacio, porque quienes han sido que permanentemente han estado difundiendo los mensajes de salud, no porque nos ha tocado a nosotros venir a cancelar un centavo, al contrario, ha sido un aporte como medios de comunicación. Todo ha servido, todo ha servido. Es decir, la llamada de aquel psicólogo que hizo a una persona desesperada posiblemente le ayudó. El tener en la exposición de la radio la explicación de que cuando casi nos vemos perdidos todos, cuando sabemos que hay muy pocas condiciones de tratamiento, que cuando al inicio no sabíamos qué es lo que pasaba, solo nos quedaba Dios. Y que ustedes entendieron como medio de comunicación, y dicen, no, a ver, si se cerró la iglesia, si el padre no puede dar una misa, si es que no hay estas condiciones de que podemos reunirnos para algo tan importante como recibir la palabra de Dios, independientemente de que sea un sacerdote o un pastor, cualquiera de estas cosas, pero había gente que necesitaba y se acercó más a Dios. Y a usted le llegaban los memes uno tras otro, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te proteja, que ahorita sí Dios, ¿no? Como siempre pasa. Claro. Cuando estamos fregados, nos acordamos de Diosito, ahí sí. Así es. Entonces, qué importante saber que la comunicación ha evolucionado tanto y que permitió, tener a nuestro sacerdote dando la exposición todos los días y dando un mensaje de aliento de que vamos a salir, de que sí es verdad que estamos en un momento terrible, de que pueden contaminarse nuestra familia, nuestros seres queridos, de que podemos perder. Pero sí es verdad también de que existe una luz al final del túnel y de que ha sido importante hasta la palabra divina de que alguien sepa comunicarlo. Ok. Doctor, muchas gracias. Ahora sí, ya está autorizado. Sería bueno que nos visiten porque es necesario que... Yo lo que siempre he dicho es que la gente lamentablemente está acostumbrándose a vivir con el COVID y hace que un poco descuiden las medidas de seguridad, que salgan innecesariamente a la calle, todas esas cosas tenemos que un poco socializar y decirles que estábamos con 0 casos en San Miguel y la gente no se movía a su casa. Sí. Hoy estamos con esta cantidad bastante importante de contagios y ya todos estamos en la calle y salimos por cualquier cosa. Entonces, sí. Estos mensajes deben ser recurrentes un poco más. Nos están informando de que estas visitas están realizándolas dentro de la ciudad, aquí en San Miguel. Nosotros no, en todo el tiempo y desde hace muchísimo tiempo los equipos de atención primaria, de hecho estoy puesto un chaleco para quienes están en el otro sistema, pueden observar que es el médico del barrio, ¿no? Es decir, permanentemente en todas las comunidades que pertenecen al Cantón San Miguel de Bolívar están permanentemente las brigadas de salud, salen de acuerdo a sus equipos 2 veces a la semana y visitan especialmente estos grupos. Lo están haciendo permanentemente. Hay que ver quienes nos están escuchando, es un chaleco verde con amarillo, le falta el rojo de San Miguel nomás. El amarillo está bonito. Muy bien. Doctor Albán, muchas gracias a ustedes. A ustedes. Okay. Estimados amigos oyentes de Radio Espacio, queremos agradecerles por su sintonía. Estaremos permanentemente en estos diálogos que hoy la circunstancia lo permite y aportando con el desarrollo y la prevención acá en nuestro cantón y obviamente la provincia y el país. A nombre de quienes hacemos este informativo, Marco Sanabria, Carlos Cárdenas y quien les habla, Germán Jarrín, en la locución y entrevistas, Javier Saltos y Giovanni Mora en la parte técnica. Les agradecemos por su sintonía. Que tengan una feliz noche. Hemos presentado Hora 18, todo el acontecer local y nacional, hechos que hicieron historia, profesionales en la comunicación.